Hola hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga ahí en sus hogares donde usted está. Es grato poder estar nuevamente con un estudio más de las Escrituras. En esta ocasión, el tema para hoy es el libro inspirado. La clase anterior estuvimos viendo la revelación de la Biblia, ¿cierto? La Biblia como el registro de la revelación divina. Y veíamos en esa clase lo que es la revelación. Veíamos cómo Dios, a través de la Escritura, Él quería revelarse a la humanidad. Y entendíamos que en la Escritura nosotros encontramos al verdadero Dios de la Biblia, al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Dios infinito. También veíamos que a través de la revelación decíamos que nosotros podíamos conocer más a Dios y poder descubrir lo que Dios quiere de nosotros y poder entender el plan de Dios para nosotros. Y también decíamos que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano y que Él quiere tener una relación con nosotros. Entonces, cada vez que nosotros vamos a las Escrituras, encontramos a este Dios maravilloso. Y a través del descubrimiento podemos nosotros entablar una relación con Él, una relación íntima y personal. También veíamos que a través de esta revelación empezábamos a conocer el carácter de Dios. Empezamos a conocer los atributos de Dios, ¿cierto? Y vimos algunos atributos de Dios, como por ejemplo el amor de Dios, la santidad de Dios. Veíamos también que Dios es espíritu, que Dios es persona, ¿cierto? Y lo explicamos eso. Todo eso maravilloso que Dios quería revelarse en la Escritura, vimos así a grandes rasgos. Revelación significa quitar el velo, por decirlo de una manera, descubrir algo que está oculto. Y Dios se quiere mostrar a través de las Escrituras. Él se quería descubrir a sí mismo. Y vimos que la mayor revelación que encontramos acerca de Dios en la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que todas esas cositas lo veíamos? Bien, ahora vamos a ver el tema de la inspiración de la Biblia. El libro inspirado. ¿Ya? El libro inspirado o la inspiración de la Biblia. Para empezar, hermano, este tema que corresponde a esta clase, tendríamos que definir primero lo que es la inspiración. Una inspiración, una definición del diccionario, dice que es un estímulo sobrenatural que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Esa es la definición que uno encuentra en un diccionario. Pero sabe que en la Biblia la inspiración es diferente. En la Biblia la inspiración es la capacitación sobrenatural que ella tiene para transmitir una verdad sin posibilidad de errores. Eso es la inspiración de la Biblia. Es la capacitación sobrenatural que ella tiene, que la Biblia tiene, para transmitir una verdad sin posibilidad de error. Esa es la definición que encontramos bíblicamente. Ahora, para empezar a entrar en este tema, yo les hago una pregunta, o me hice una pregunta, que es la siguiente. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Hermano Alberto, ¿usted está dudando? No, la verdad es que yo hago esta pregunta porque muchos que no creen, muchos ateos que no creen y que tratan de buscar argumentos para ir en contra de la palabra de Dios, hacen esta pregunta. Y quizás usted algún día se va a encontrar con alguien que le haga esta pregunta. Y si usted no está bien fundamentado, no va a saber qué decir y quizás pueda entrar hasta a dudar. Puede entrar a dudar de la veracidad de la Escritura. Usted puede decir, claro, efectivamente fue escrita por hombres y los hombres se equivocan.
pensando lógicamente. Por eso hago esta pregunta, porque quizás a alguien pueden hacer esta pregunta y pueda entrar en duda. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Veamos para contestar esta inquietud. Primero, hermano, hay que tener presente o tengamos presente que entre sus escritores de la Biblia encontramos diferentes personas con diferentes niveles de estudio. Los escritores de la Biblia encontramos esas personas. Y ahí encontramos, en los escritores, encontramos reyes, encontramos pastores, encontramos médicos, encontramos sacerdotes, pescadores, etc. O sea, que hay una variedad, hay una diversidad. Hermano, a pesar de esta diversidad de personas con diferentes niveles de estudio, sin embargo, hermano, con toda esa diversidad que hemos dicho, con toda esa diversidad, al armar el canon bíblico, vemos que surge una coherencia absoluta, una coherencia maravillosamente absoluta entre los libros escritos. Cuando se junta ese canon, se encuentra esta coherencia absoluta en estos libros, hermano. ¡Qué maravilloso! Ya empezamos a ver maravillas de la Biblia. Y esta coherencia que encontramos, hermano, en estos libros, es en torno a una verdad que nos conduce como por un sendero hacia el mensaje central de las Escrituras. Y dijimos en la clase anterior que era el mensaje central de las Escrituras. Entonces, esta coherencia es en torno a esta verdad, que nos conduce como un hilo conductor hacia el mensaje central de las Escrituras, que es el plan de salvación para la humanidad. Eso es la Biblia. Ahora, hermano, agreguemos a esta diversidad de personas con sus costumbres, con sus diferentes niveles de educación, etcétera, que ni siquiera ellos se conocían. Es más, que vivieron en diferentes lugares, más que vivieron en diferentes épocas. Recordemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. O sea, pongamos como ejemplo nuestro continente sudamericano. Alguien, por decir un escritor de la Biblia, nació allá en Brasil y escribió una porción de la escritura. Otro escritor nació acá en el sur de Chile, Punta Arenas, y escribió otra parte de la Biblia. Y otro nació en el norte de Argentina y escribió otra parte de la Biblia. ¿Se imagina la distancia? ¿Será posible que se hayan conocido? Ahora, no estamos hablando de 10 kilómetros de distancia. Estamos hablando de cientos de kilómetros de distancia. También cuando decimos que fueron de diferentes épocas, no estamos hablando de 10, de 15 años. Estamos hablando de cientos de años. O sea que cuando un escritor escribió en Brasil, el otro que escribió acá en Punta Arenas, habían pasado ya 700, 500 años. Y escribió el otro escritor acá. ¿Se da cuenta cómo fue escrita la Biblia? Y ahora alguien podría decir que eso es posible para encontrar una coherencia si se hiciera un libro en este tiempo. Eso es imposible, hermano. Simplemente ahora tenemos que llegar a esa conclusión que aquí hay algo superior, algo divino, algo poderoso en la Escritura. Eso ya nos da una evidencia de algo muy, muy especial de la Escritura. Entonces, hermano, qué maravilloso es pensar ya simplemente
en esta evidencia de la inspiración de las Escrituras, cómo fue escrita, los lugares que fueron escritos, las personas que fueron escritos, con diversos niveles de educación, reyes, sacerdotes, pastores, pescadores. ¿Se imagina? Y sin embargo, al juntar este canon, coincide perfectamente, hay una coherencia armoniosa, maravillosa, absoluta. Esa es la Biblia. Y ahora, la misma Biblia, ella misma afirma ser inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, etc. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. La Biblia lo afirma en 2 de Timoteo. Ahora, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, las palabras que se traducen como inspirada por Dios significan, hermano, bíblicamente significan literalmente soplado por el aliento de Dios, o sea, que nacen del aliento de Dios. Es como que Dios sopló sobre los escritos. Y es por eso, cuando nacen del aliento de Dios, es por eso que nos damos cuenta que la palabra es viva y eficaz, que la palabra tiene vida. La palabra tiene el poder de transformar al ser humano en un ser muerto en pecado, traerlo a la vida. ¡Qué maravilloso es esto! La palabra tiene ese poder porque es viva y es eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos, dice la Escritura. Entonces podemos entender por qué la palabra es tan viva y tan eficaz. Porque fue por el aliento de nuestro Dios. Ahora, el apóstol Pedro dice también en su escrito, en 2 Pedro 1:21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro la afirma también en el Nuevo Testamento. Qué maravilloso esto, hermano. Y en el Antiguo Testamento, el aliento o el Espíritu de Dios indica la salida activa del poder divino. Eso dice el Antiguo Testamento. Génesis 2:27, mire lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de Dios trae vida y trae vida eterna. Cuando usted y yo aceptamos al Señor, el Espíritu Santo que ahora opera trae una nueva vida. La vida pasada, la vida vieja queda. El hombre antiguo queda muerto, sigue muerto, porque nosotros estábamos muertos. Pero ahora trae una nueva vida, nos revive y comenzamos una nueva vida. Eso hace el aliento de vida de Dios. Produce vida en el ser humano. Y dice que produce vida y vida en abundancia. Qué maravilloso es. El Nuevo Testamento identifica al soplo de Dios, lo identifica con el Espíritu Santo. Y es bajo el Espíritu Santo, bajo esta unción o bajo esta influencia sobrenatural, hermano, los escritores escribieron esta verdad divina que es la Biblia. Bajo la influencia del Espíritu Santo, los escritores escribieron la palabra de Dios, la Biblia. Qué maravilloso es esto. Ahora podemos ir entendiendo la inspiración de las Escrituras. Pero así como han surgido, como entendemos que es la inspiración, también ha surgido, hermano, teorías humanas. Teorías humanas que
dan definiciones acerca de la inspiración. Y aquí en el libro que estamos estudiando encontramos 5 teorías que la vamos a ver muy de paso, porque en realidad es para que usted tenga un poquito de conocimiento, porque son teorías humanas y a mí como que no me gustan mucho, especialmente hay una que de partida no me gusta para nada. Y se las voy a leer. Para empezar, la definición de teoría, mire lo que es una teoría. Es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno a partir de la observación y el razonamiento lógico. Esa es una teoría humana, ¿ya? Entonces, cuando usted quiere sacar una definición de algo a través de la observación, a través del estudio y a través del razonamiento lógico, usted da una definición. Y mire las teorías que hay aquí acerca vamos a ver. Acerca de la inspiración. Dice, hay 5 teorías, se las voy a decir. Está la teoría de la intuición o perspicacia humana. Está la teoría de la iluminación del Espíritu Santo. Está la teoría de la inspiración dinámica. Está la teoría de la inspiración verbal plenaria. Y está la teoría de la dictación mecánica. De partida, hermano, aquí hay 2 teorías que se contraponen o son incompatibles. La teoría de la inspiración dinámica con la inspiración verbal plenaria son incompatibles. Se lo voy a leer brevemente por qué y usted se va a dar cuenta. O se lo voy a decir. Mire, la teoría de la inspiración dinámica niega totalmente el valor de las palabras. En cambio, la teoría de la inspiración verbal le da importancia y veracidad a las palabras. Ahí ya hay una incompatibilidad. Le voy a leer un poquito lo que dice cada una de ellas. Dice la inspiración dinámica. El Espíritu Santo inspiró, entre paréntesis, dirigió los conceptos y los pensamientos de los escritores, pero no su expresión ni las palabras. Y la otra teoría, la verbal plenaria, dice, la influencia se extiende a más que los pensamientos. Escuche, dirige al escritor para emplear las palabras exactas que Dios querría que se usara. Hay una incompatibilidad, como le dije. Y acerca de la teoría de la intuición perspicacia, dice el que hizo esta teoría de la perspicacia humana, significa, hermano, una capacidad especial. Siempre se relaciona con los grandes pensadores, con gente de mente brillante, son los de perspicacia humana. Y dice esta teoría, los liberales y los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados. Mire, ¿con quién la comparan? La comparan, dice, la inspiración de los escritores sagrados con la clarividencia y sabiduría que desplegaron grandes pensadores como Sócrates, Platón, Milton y Shakespeare. Su producto, sin embargo, es puramente natural y susceptible a error. Piensan que los hebreos tenían un gen especial para lo religioso. De partida, hermano, estos liberales y modernistas, que es un movimiento filósofo político que nació por allá por el año 1800 y tanto, ellos lo están comparando ni siquiera con personas judías. Están haciendo una comparación con gente que fue efectivamente brillante, pero que fueron filósofos griegos, que ellos simplemente su filosofía está basada en el humanismo. Toda su filosofía es para la sociedad humanista. Y usted sabe que el humanismo deja afuera a Dios y se centra en el hombre. En cambio, el cristianismo se centra en Dios, en Cristo. Por eso me choca tanto a mí. Por eso no me gusta de partida. Y veamos la otra rápidamente, la última, la dictación mecánica. Mire lo que dice esta.
Según esta noción, los escritores eran como secretarios del Espíritu Santo, los cuales escribieron exactamente lo que se les dictaba. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo que los escritores eran como unas máquinas o como unos robots que simplemente ellos copiaban lo que decían. Y sabemos a través del estudio que el Espíritu Santo, hermano, no anula la personalidad del hombre. Mire, vamos a leer aquí lo que dice el libro para que usted entienda esta teoría que es totalmente fuera de lo que es realmente la inspiración. Mire lo que dice el autor del libro acá. La mayoría de los eruditos conservadores reconocen que la Biblia es a la vez divinamente inspirada y plenamente humana, es decir, es el resultado de la cooperación divina y humana. Los escritores no eran meros secretarios o máquinas automáticas. El Espíritu Santo impulsaba y guiaba el proceso, pero no hay ningún indicio de que anulaba la personalidad ni la individualidad del escritor. Este utilizaba su propio vocabulario, estilo y forma de expresar sus ideas. Por ejemplo, el estilo de Isaías y el estilo de Oseas difiere inmensamente. El estudioso de la Biblia, Peter Cousins, observa: cada libro presenta clara evidencia del aspecto humano de su historia. Lucas recolectó con sumo esmero el material para sus 2 tomos y se cuidó de que fueran relatos fidedignos. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, el primer capítulo. Al principio uno dice cómo escribió Lucas, cómo se preocupó Lucas para escribirle a un tal Teófilo, creo que fue. Y luego Pablo escribió sus epístolas atendiendo a situaciones específicas. Eso es más o menos, hermano, lo que dice este erudito bíblico. Y yo le encuentro harta razón aquí. Ahora, hermano, podemos ver, así como las escrituras fueron inspiradas por Dios, también han sido preservadas por Dios a través del tiempo, a través de los siglos. No solamente han sido inspiradas, sino que también Dios se ha preocupado de preservarlas a través de todos los siglos que han pasado. ¿Sabe usted, mi hermano, que en los tiempos de la monarquía absoluta hubieron emperadores, hubieron reyes que prohibieron y quemaron las Biblias por cantidades? Hubieron reyes y emperadores que quemaron Biblias a montones, podríamos decir. Era, hermano, tal el rechazo de esta gente contra la palabra de Dios que en esa época, si pillaban a algún cristiano con una Biblia, la Biblia le era requisada. El cristiano era castigado, puesto en prisión, y la Biblia era quemada, con el único propósito de que la palabra de Dios no existiera, desapareciera. Y esto encontramos un ejemplo de la quema de documentos bíblicos. En el libro de Jeremías 36, vamos a ver que hay un rey que también mandó a quemar Biblias. Jeremías 36, 27. Mire lo que dice. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Hubo un rey, entonces este rey Joacim mandó a quemar los rollos. No quería nada con la palabra de Dios. Los mandó a quemar. Y a pesar de toda esta lucha, de toda esto que la Biblia ha tenido en contra, la Biblia
ha sido el libro más leído, pero el libro también más rechazado. A pesar de todo esto, de toda esta oposición que la palabra de Dios ha tenido, la Biblia sigue existiendo. La Biblia sigue, la palabra de Dios sigue corriendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a permitir que su palabra se desaparezca, que su palabra sea quitada. Porque la misma Biblia, Dios lo afirma en Lucas 21:33, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios va a estar vigente hasta que Él venga a esta tierra, hasta cuando sea quitado de esta tierra por Él. La palabra de Dios va a existir siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor en Lucas 21:33. Podemos entender entonces que la palabra de Dios realmente es inspirada por Dios. Es importante también mencionar, hermano, que la Biblia fue escrita en hebreos. La Biblia fue escrita en hebreo con fragmentos en arameo, lo que los judíos llamaban la Tanaj. A eso los judíos le llamaban la Tanaj. Y de esos escritos originales que estaban en hebreo, la Biblia fue traducida luego al idioma griego, lo que se conoce como la Septuaginta. También, hermano, cabe mencionar que, como conocimiento general, que los textos originales no existen actualmente. No tenemos textos originales de los cuales podamos ir y ver. Lo más cercano que tenemos nosotros hoy en día son copias de los originales. Y estas copias sí existen y están muy guardadas, celosamente, cuidadosamente, existen en rollos y están en Roma. Y cualquier persona no tiene acceso a ellas. ¿Por qué? Porque están, por decirlo de una manera, bajo 7 llaves. Porque tampoco es posible estar periódicamente revisándolas por el cuidado de conservación que deben tener estos rollos. Entonces lo que tenemos de los originales son copias escritas en papiro, rollos en papiro. Eso es lo que tenemos nosotros de la original. Lo otro importante y maravilloso, hermano, es que después de tantos siglos que han pasado y de tantas copias que se han hecho de la Biblia, ya podemos ver que la Biblia no ha sufrido ninguna alteración respecto a sus doctrinas que están y respecto a la enseñanza divina que está en la Biblia. Porque debemos entender nosotros, hermano, eso es lo grandioso. Lo grandioso es que lo que tenemos nosotros aquí es una copia de copias de copias de copias de copias. Porque recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, traducida al griego, del griego traducida al español y a diferentes idiomas. Y simplemente de estas traducciones, de esas traducciones que se han hecho, siguen existiendo. Por ejemplo, esta Reina Valera, hay como 5 o 6 versiones que se han copiado de la Reina Valera. Está la Reina Valera 1960, 1965, está la Reina Valera contemporánea. Imagínense, una serie de ediciones nuevas. A pesar de todo eso, a pesar de los siglos, de los tiempos, la Biblia no ha sufrido alteraciones con respecto a la enseñanza de las doctrinas que tenemos en la Escritura, la enseñanza divina
de nuestro Señor Jesús no ha sufrido absolutamente ninguna alteración. Quizás pudiera haber algún error, pero son errores insignificantes, ¿ya? Pudiera haber. Y muchos de esos errores, hermano, que pueden existir, simplemente también se deben a que nosotros no logramos entender en su totalidad lo que muchas veces la Biblia quiere expresar. Eso respecto a la Biblia. Por último, ahora vamos a ver ya por el tiempo el último término que nos queda, que es la iluminación. Se recuerda que yo en la clase anterior le dije que íbamos a ver estos tres términos, que es de la revelación, de la inspiración y la iluminación. Entonces, hermano, para ver este término de la iluminación, quiero decirle, antes de entrar en el tema de la iluminación, con respecto a la revelación y la inspiración, quiero decirle, hermano, que muchas veces estos dos conceptos se unen en pos de que la palabra de Dios sea perfecta. Y esto lo podemos ver como un ejemplo. Esta unidad de la revelación con la inspiración lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en las visiones que tuvo Juan cuando escribió el Apocalipsis. Las visiones que tuvo Juan se encuentran en el Apocalipsis, ¿cierto? Estas visiones que se encuentran en el Apocalipsis fueron reveladas, ¿ya? Pero el apóstol las registró en su libro por inspiración. Claro, porque a él se le fueron reveladas todas estas visiones, estas profecías del futuro, a él se le fue revelado, pero él tenía que escribirlas, y con su mente humana no iba a poder escribir exactamente lo que las revelaciones estaban mostrando. Entonces tuvo que operar la inspiración para que escribiera lo que la revelación le estaba mostrando. El Espíritu Santo dirigirlo para que pudiera escribir lo que Dios quería que quedara registrado. Ahí actuó juntamente la revelación con la inspiración. Ahora, para entender este término de la revelación, vamos a leer un pasaje de la Biblia para entrar en una definición y entendamos lo que es la iluminación. Dice así en 1 Corintios 2, 12 hasta el 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Viendo esto a la luz de lo que hemos leído, entonces podríamos tener una definición de lo que es la iluminación. Y se la voy a leer. La iluminación es la acción del Espíritu Santo que permite al creyente entender las cosas espirituales. Eso es la iluminación. Permite al creyente entender las cosas espirituales. Hermano, para entenderlo mejor, cuando usted quizás ha escuchado a gente, algunos que dicen, por ejemplo, yo estaba tratando de comprender este problema que tenía y le buscaba por todos lados y no lo podía entender y ya me estaba dando por vencido cuando de repente se me prendió la ampolleta. ¿Ha escuchado eso? El término se me prendió la ampolleta y comprendí inmediatamente.
Eso es más o menos la iluminación en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo trae, esa luz para que nosotros podamos entender, se nos alumbra la ampolleta y podamos entender las cosas espirituales de la Escritura. Por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, nosotros estamos leyendo una porción de la Escritura y no la entendemos, y el Espíritu Santo de repente nos lleva a otro pasaje y nos aclara totalmente el panorama. Y ya nosotros decimos, claro, esto es, como que se alumbra la ampolleta. Y el Espíritu Santo hace eso en nosotros, para que nosotros podamos entender las cosas espirituales especialmente. Recordemos que Dios es espíritu, y hay cosas que Él las hace saber solamente a través del Espíritu. Hay cosas que se deben discernir espiritualmente. Ahí actúa la iluminación, trae luz para entender las cosas espirituales. Esa es la revelación en nosotros. O simplemente cuando el predicador está predicando, el pastor está predicando, ¿cierto? Usted muchas veces está escuchando la palabra del Señor y no la entiende de repente mucho. Pero de repente hay un texto, hay una palabra, y a usted se le prende la ampolleta y trae luz a su vida y comprende lo que la palabra quiere decir, ¿cierto? Es como que la palabra me está hablando directamente a mí. Eso es la iluminación. Esa es la obra del Espíritu Santo a través de la iluminación que trae a nosotros para que podamos comprender las cosas que están ahí escritas. Eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Ya estamos finalizando con este término, hermano. Entonces, podemos ver también que la iluminación también, en cierto modo, hermano, está unida a la inspiración. ¿Sabe por qué? Porque por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo capacitó al escritor de la Biblia para escribirla. Pero ahora, en la iluminación, el Espíritu Santo capacita al lector para entender lo que está escrito en la Biblia. Hay una unidad también entre la inspiración y la iluminación. Uno capacita para escribir, al otro lo capacita para leer lo escrito. Qué maravilloso es la Biblia, cómo la palabra del Señor, esta coherencia perfecta que yo le hablaba, es tan maravillosa, a pesar de tantas diferencias de tiempo, de distancia, de cultura, de educación, pero cada escritor coincide y hay una coherencia entre estos libros, no se contradice ninguno, de una forma maravillosa. Eso es lo lindo de la Escritura. Entonces, hermano, no hay otra forma, no hay ni el más irracional no podría darse cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que hay detrás de la Biblia un poder que es capaz de dar vida, de transformar. Eso es la inspiración que hemos visto y la iluminación y la revelación de la Escritura. Con esto ya estamos terminando, hermano, ya por el tiempo también. La próxima clase solamente vamos a seguir con este tema, pero son las evidencias de la inspiración. Vamos a ver las evidencias de la inspiración. Una evidencia que personalmente la tiene usted y la tengo yo. La vamos a ver también eso en la próxima clase. Por lo tanto, ahora ya vamos simplemente a dar gracias al Señor por el tiempo y que nos ha permitido de aprender un poco más de su palabra. Amado Señor, te doy gracias, Señor. Gracias porque de una u otra manera tú nos estás reafirmando la fe, nuestra creencia, nuestra convicción. Saber, Señor, y entender y estar seguro
que tu palabra es fiel y es verdadera. Señor, que tu palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos entenderla y que a través de ella tú quieres darte a conocer, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi amado Salvador. Gracias, Señor, por lo maravilloso que es estudiar tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, que ellos puedan entender y tener esta búsqueda, este deseo, Señor, de buscar más de ti en tu palabra. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos. Toda la honra, toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amado hermano. Rezamos en el Señor y nos veremos en la próxima clase.